Soy el Padre Chad y estoy aquí para discutir la situación actual de la Iglesia y la intercesión de Nuestra Señora por nosotros. Mirando el estado actual, no puedo evitar reflexionar sobre las revelaciones de Fátima, donde se anunció un castigo inminente, una predicción de división dentro de la Iglesia, con cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Este escenario no solo está empezando a materializarse, sino que, en mi opinión, podría incluso empeorar. La división en la Iglesia no es una mera posibilidad, es una realidad que podría intensificarse, sobre todo si tenemos en cuenta los recientes documentos procedentes de Roma que podrían acentuar aún más esta brecha. Sin embargo, esta clara demarcación de posiciones tiene un lado positivo. Queda claro quién está en qué lado de la ecuación, lo que facilita abordar el mal en cuestión. Personalmente creo que la situación puede empeorar aún más, pero también es cierto que, para quienes permanecen fieles, la única manera de resistir es a través de la gracia divina. De hecho, Nuestra Señora está proveyendo a aquellos que se mantienen firmes en la fe, ayudándolos a navegar a través de estos tiempos tumultuosos. Hablando del estado actual de la Iglesia, no puedo dejar de pensar en la cuestión de la ordenación de las mujeres al diaconado. Si, por ejemplo, la Santa Sede decide proceder en esta dirección, como parecen sugerir algunos documentos recientes, esto podría representar una línea de demarcación definitiva, marcando una división adicional. Mi posición es clara. La estructura de las órdenes sagradas es unitaria, y los distintos grados dentro de ella confieren poderes diferentes, pero siguen siendo parte de una sola orden. La posición histórica de la Iglesia, subrayada por Juan Pablo II, ha sido la de una enseñanza constante e infalible sobre la cuestión, confirmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. A continuación, me gustaría abordar la importancia de ser claros en nuestras posiciones, especialmente en estos tiempos difíciles. El diálogo actual con los dirigentes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, FSSP, y el Papa Francisco me lleva a reflexionar. Estas reuniones, si bien pueden parecer un paso en la dirección correcta, plantean preguntas: ¿serán solo una medida superficial o conducirán a cambios significativos? El debate sobre la concelebración suscitó más dudas. Si bien siempre se ha alentado a la fraternidad a celebrar en comunidad, la práctica nunca llegó a materializarse durante el tiempo que estuve con ellos. Este diálogo con el Papa podría interpretarse de diferentes maneras, pero queda la esperanza de que no sea solo un gesto vacío. Sin embargo, hay un aspecto que considero fundamental en esta situación: la lealtad. En tiempos como estos, donde las líneas de batalla parecen cada vez más claras, es crucial permanecer firmes en la fe. Esto requiere una gracia especial, la misma gracia que Nuestra Señora brinda a quienes permanecen fieles a la verdadera doctrina de la Iglesia. Reflexionando sobre la historia de la Iglesia, podemos observar cómo los santos han sido a menudo perseguidos, no solo en el mundo exterior, sino también dentro de la propia Iglesia. Lamentablemente, esta tendencia no es nada nuevo. Incluso en el Antiguo Testamento, los profetas eran ejecutados por su propio pueblo. Hoy en día, muchos fieles y obispos que desean permanecer fieles a la enseñanza auténtica se ven obligados a navegar en aguas turbulentas, a menudo manteniendo un perfil bajo para evitar la persecución. Esto muestra que la persecución también puede venir desde dentro y resalta la importancia de permanecer firmes en la fe, a pesar de los desafíos. La cuestión de la persecución nos lleva a considerar un punto fundamental: el temor de los hombres frente al temor de Dios. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos recuerda que si tememos excesivamente a los hombres, nunca podremos realizar grandes cosas para Dios. Cada acción realizada para el Señor inevitablemente suscitará persecución, una verdad constante en la vida de los santos. Esto nos dice que quizás el problema hoy
es que tememos más al hombre que a Dios mismo. Mirando hacia atrás en la historia, vemos que los santos a menudo fueron perseguidos por envidia clerical o simplemente porque su santidad eclipsaba a los demás. Esto es aún más cierto en tiempos como los nuestros, donde la persecución parece intensificarse, lo que subraya la necesidad de una fidelidad firme. Además, la situación actual nos obliga a reflexionar sobre el concepto de autoridad y cómo ésta influye en la comunidad de fieles, especialmente en términos de protección y guía espiritual. La función de la autoridad, tanto en la familia como en la iglesia, es proteger y proveer, sirviendo como conducto a través del cual puede fluir la gracia de Dios. Cuando la autoridad se ejerce correctamente, aporta inmensos beneficios a quienes están bajo ella. Sin embargo, cuando la autoridad se ve comprometida, las consecuencias negativas impactan a toda la comunidad. Esto me lleva a reflexionar sobre el papel del patriarcado, tanto en la iglesia como en la sociedad. En un período en el que los patriarcas, espirituales y civiles, realizan acciones contrarias a la moral y a la ley de Dios, es inevitable que sus hijos, espirituales o civiles, sufran. Esto es evidente en la crisis actual de la Iglesia y de la sociedad en general, donde vemos una correlación entre la debilidad de la autoridad patriarcal y el impacto negativo sobre los fieles. Reflexionando sobre la situación actual en la que nos encontramos, es imposible no notar cómo hay dos corrientes que provienen de Caín y Abel: la historia de la salvación y la historia de la condenación. Está claro que la gracia de Dios fluye a través del patriarcado, pero nos enfrentamos a una pregunta crucial. Cuando el patriarcado es débil o está comprometido, ¿cuáles son las repercusiones en los niños? Para ser precisos, la Iglesia Católica, con su estructura patriarcal liderada por el Papa y los obispos, se encuentra en un momento de crisis. Muchos de ellos, a pesar de ocupar puestos de autoridad legítima, están comprometidos y no están a la altura de sus cargos, especialmente en sus enseñanzas. De manera similar, la figura patriarcal del presidente, tradicionalmente visto como el padre de la nación desde los días de George Washington, está hoy representada por un patriarca civil, Joe, quien al menos nominalmente se identifica como católico. Esto nos lleva a preguntar, cuando figuras patriarcales, tanto espirituales como civiles, cometen actos objetivamente incorrectos, inmorales e ilegales, ¿cómo nos afecta a nosotros, a sus hijos o a sus ciudadanos? La respuesta es sí, estamos afectados. Las principales funciones de la autoridad se reducen en última instancia a proporcionar y proteger. Esto significa que un patriarca no solo nos protege de ataques espirituales y demoníacos, sino que también nos provee en un sentido más amplio. La gracia, como me gusta decir, fluye hacia abajo. Si el Padre hace sus acciones correctamente, aquellos bajo su guía estarán protegidos. Y si se dedica a sus oraciones, sufrimientos y buenas obras por el bien de su familia, sus subordinados se beneficiarán enormemente. Sin embargo, la reversión de esta situación es igualmente real y preocupante. Si, por ejemplo, el padre permite que el pecado entre en el hogar, abre la puerta a los ataques. Este paralelo se extiende no solo a las familias, sino también a nuestra nación. Otro aspecto que vale la pena señalar es que, en parte, somos responsables de nuestro sufrimiento bajo ciertos líderes porque, como dicen, tenemos los líderes que merecemos. Esta afirmación puede provocar reacciones, pero si se consideran las estadísticas, la diferencia entre el comportamiento de los católicos y el del resto de la población en cuestiones como la convivencia antes del matrimonio es mínima. La cultura de la muerte, con el aborto alcanzando cifras desgarradoras y la eutanasia en aumento, refleja una profunda crisis espiritual. Como exorcista, he notado una tendencia alarmante hacia prácticas oscuras como el canibalismo,
un fenómeno que surge con más frecuencia en las noticias. Estos acontecimientos indican un declive moral que se refleja en la calidad de nuestros líderes, lo que sugiere que, en cierto sentido, estos líderes nos reflejan a nosotros mismos como sociedad. En conclusión, la situación que afrontamos hoy, tanto en la Iglesia como en la sociedad, requiere un examen profundo y honesto por nuestra parte. Debemos reconocer la importancia de un liderazgo fuerte y virtuoso, tanto espiritual como cívico, y nuestro papel a la hora de apoyarlo o desafiarlo. Si realmente aspiramos al cambio, debemos comenzar por nosotros mismos, nuestra fe y nuestras acciones, porque al final, de nosotros depende en gran medida el tipo de líderes que obtengamos y el futuro de nuestra iglesia y sociedad. Es tiempo de despertar nuestra conciencia, fortalecer nuestra fe y comprometernos con un futuro guiado por la virtud y la gracia de Dios. Que Dios los bendiga.